Buenos días, señor Gonzalo Rodríguez. Entonces comenzaremos con la primera pregunta. Si podría hablarme sobre sus primeras inspiraciones de escribir, Ujú. un poco tal vez de su infancia y sus primeros escritos, ¿qué le inspiró? ¿Qué lo motivaba? Bueno, yo empecé a escribir en realidad en el colegio, nos mandaron una tarea y la tarea fue escribir un cuento, me acuerdo, ¿no? Y yo escribí un cuento que me pasé una semana trabajando, la verdad, porque me gustaba mucho leer, eso sí, ¿no? Tenía 14 años y ya me había leído creo que hasta 100 años de soledad. Este, como me gustaba tanto escribir, ¿cómo se llama? Disculpa que de vez en cuando mire esto, ¿no? Sí. Este, Como me gustaba tanto escribir, de vez en digamos, empecé a escribir, me pasé una semana escribiendo este cuento de una página, ¿no? Lo presenté, el profesor me puso 20 y me dijo, oye, te felicito, deberías ser escritor, fue lo que me dijo. Y la verdad es que dije, oye, sí, me ha gustado mucho hacer esto. Y me gusta mucho leer, porque yo prácticamente los recreos lo único que hacía era leer. No salía ni al patio. Me tenían que botar de las clases. Y yo siempre he sido muy lector, ¿no? Y empecé a escribir cuentos y cuentos y cuentos, pero yo andaba enamorado del teatro, ¿no? Siempre me gustaba ir al teatro. Y a los 17 años, estaba en mi clase, ya a los 17 cuando estaba en quinto de media, hubo un curso de teatro y yo como actor no era muy bueno, pero escribí la obra de teatro que hicimos. Y fue con Maritza Guti, que ella que en paz descanse, una gran actriz, directora y muy amiga mía, esposa de Alfonso Santisteban, el gran dramaturgo. Yo conocí a Alfonso a través de Maritza, ella ya falleció lamentablemente. Y entonces empecé a escribir las obras, digamos, en el colegio. Luego me fui a estudiar 4 años ingeniería, ¿no? Después te cuento un poquito de eso. Regresando de la carrera de ingeniería, mientras buscaba trabajo, escribí una obra de teatro. Sin haber estudiado teatro nunca para esto. Yo nunca había estudiado teatro ni narrativa. Era en base a haber visto mucho teatro y leía todo lo que podía de teatro, ¿no? Escribí esta obra, la guardé en un cajón porque no conocía a nadie de teatro más que Maritza. 2 años después se la di a un amigo que se la dio a ese profesor, que la presentó al concurso del himna, con mi venia obviamente, y ganó. Y de pronto decían quién es este Rodríguez que ha salido de la nada y se ha ganado un concurso de dramaturgia en el IPNA, el primer festival de teatro peruano norteamericano. Fue el primero, ahora en el 21 creo. Y ahí empezó mi carrera, ¿no? Entonces empecé escribiendo cuentos como todo escritor. En el colegio, pero grande, ¿ah? Hay gente que escribe a los 8 o 9 años. Yo no, yo tenía 13 o 14 creo cuando empecé. Sí, entonces podríamos hablar sobre ya la formación profesional. Sí. Y usted se educó también tanto en administración en la Universidad de Massachusetts, No, en Missouri. a Missouri. O sea, yo estudié ingeniería administrativa, la verdad te digo de mono, o sea, mi familia son todos ingenieros, ¿no? Entonces, tenía 17 años, no sabía que quería ser escritor, es la verdad, quería ser novelista más que dramaturgo, y me gustaba mucho el teatro, pero yo pensaba, el escritor es novelista, ¿no? Era como que mi idea en la cabeza. Pero la verdad es que cuando lo que nos piden a nosotros los estudiantes, decidir a los 16 años lo que queremos el resto de la vida, es imposible. Entonces, por lo tanto, me fui a ingeniería porque mi papá había estudiado en esa universidad, mis hermanos mayores, yo soy el menor de 5, habían estudiado en esa universidad, y fue como que me tocaba. Entonces me fui y estudié, y me pasé 4 años estudiando ingeniería. Era un estudiante promedio. Si tú ves mis notas, digamos, eran B en todo. O sea, como si tuviera 15 en todo, ¿no? Que es un estudiante promedio, ¿no? Y me pasé 4 años allá, no escribí nada, porque yo me dediqué exclusivamente a ¿cómo se llama?, a estudiar. Regresé al Perú y, como digo, mientras buscaba trabajo, pasaron 6 meses, mientras encontraba dónde trabajar. Y me sentaba en la computadora y escribía esta obra de teatro, y mi inspiración era, quería que alguien viniera a contarle secretos a alguien que estaba en coma, quería que estuvieran sentados en una silla, y tenía como que, había visto un video de Madonna que se llamaba Live to Tell, donde salía una silla con un farol encima, como con una luz encima, y quería esa imagen en la obra de teatro. Entonces escribí, ¿cómo se llama? Eh, un verso pasajero, mi primera obra, ¿no? Esa obra es la que 2 años después se presenta en el IGNA, gana, y en ese momento recién empiezo a estudiar dramaturgia. Entonces yo estudio dramaturgia con Alfonso Santisteban, un gran, gran, gran dramaturgo. Me metí a su curso
y luego me metí a un curso con Rafael Dumet, también un gran dramaturgo. Ahí escribí La manzana prohibida, que se presenta un concurso y también gana un concurso. Se presenta en el Mocha Graña. Tuvimos un gran éxito, ¿no?, con Marcos Unino y Vanessa Rodiano, dirigido por Pipo Gallo, mi segunda obra teatral. De ahí hago una obrita con Alfonso y con Maritza. Yo iba a ser actor, pero al final terminé escribiendo una obra que se llamó Cómo crear una historia y casi fracasar en el intento, una creación colectiva con autor. Los autores eran Alfonso y yo. Y luego de eso empiezo a escribir y escribir y escribir. O sea, la verdad es que no paré, ¿no? Quedamos en el quinto festival del Himna con Asunto de Tres, otra obra mía, quedamos entre los 4 seleccionados, no ganó. Y luego, después de 10 años, en el año 2005, dije, quiero estudiar una maestría. Y hablé me acuerdo que estaba buscando maestrías en España o en México o en Argentina. En el Perú no existe la carrera de dramaturgia hasta ahora. Ninguna universidad ofrece la carrera de dramaturgia o el diplomado, menos aún la maestría. Yo quería una maestría. Y estaba conversando con Adrián Sen, con Eduardo y con Jaime Nieto, mis amigos, y me dijeron los dos, oye, pero tú hablas inglés, mándate a Estados Unidos, mándate a Inglaterra, que también hay posibilidades. Entonces dije, oye, me voy a mandar. Y me mandé a Columbia University, la Universidad de Columbia, me mandé a NYU, la Universidad de Nueva York, y me mandé a Yale. Yale School of Drama, que es la escuela donde solamente aceptan para maestrías y doctorado en el caso de dramaturgismo, no dramaturgia, dramaturgismo, que no es lo mismo, ¿no? Y lo gracioso fue que mi universidad segura era NYU, mi universidad más o menos era Columbia, y mi universidad imposible era Yale. ¿Por qué? Porque entraban 25 alumnos en NYU, 9 alumnos en Columbia y 3 en Yale por año. Y los primeros en llamarme fueron los de Yale, y los primeros me invitaron a la entrevista, me pagaron el pasaje, la estadía, todo para la entrevista. Fui, me entrevisté, al día siguiente me dijeron que estaba aceptado, al día siguiente me dieron una beca de 3 años. Y para cuando me llamó Columbia a decirme para entrevistarme, le dije, ya soy alumno de Yale, les dije, ya no. Y NYU me mandó una carta de rechazo. Ni seguro, fácil, supuestamente, me mandaron una carta diciendo que no estaban interesados, gracias. Y bueno, desde entonces, y esa es mi formación académica, ¿no? Yo termino 3 años después con el máster en lo que llaman ellos playwriting, que es dramaturgia en castellano. Dramaturgy significa dramaturgismo, que es el estudio del teatro. Existe el doctorado en dramaturgy allá, pero yo estudié playwriting, que es escribir obras de teatro, ¿no? También tomé un curso de escribir para cine y un curso para televisión. Bueno, perdón, un segundito, voy a checar. Sí. Entonces, siguiendo con las demás preguntas, usted ha escrito también obras teatrales para radio. Quizá pueda comentar la diferencia con lo que una radionovela puede ser. Sí, eso es interesante porque en realidad hubo una convocatoria de parte del British Council y del Royal Court, perdón, de la BBC de Londres y el Royal Court, ese teatro maravilloso en Londres, para que se juntaran 10 dramaturgos alrededor del mundo, todos menores de 30 años, para un experimento donde nos iban a dar clases en línea. Ojo, estamos en el año 2003, no había redes sociales todavía, no habían iPhones ni nada de esas cosas, por lo tanto, y cuando hablabas en línea era en chat, no había video web ni nada todavía, estaba todo empezando. Por lo tanto, nos reuníamos a las 2 de la tarde en Lima, a las 3 de la mañana en India, o sea, era las 7 de la noche en Londres. Y dependía del punto del mundo en el que estuvieras, la hora era la misma, era las 7 de la noche de Londres, era 2 de la tarde de acá. Durante 2 horas con Simon Stevens, un dramaturgo maravilloso, el que hizo el perro en la medianoche, el misterio del perro en la medianoche que le hicieron en la plaza. Bueno, Simon era nuestro profesor de dramaturgia y nos dio clases de escritura teatral y para radio. Luego de eso, hicimos una obra escrita entre todos, cada uno hacía 10 minutos, y esa obra se puso en lo que se llama Play of the Week, la obra de la semana, en el cual tiene más o menos una audiencia de 40 millones de personas alrededor del mundo. La BBC lo lanza por todo el mundo, ¿no? Y estuvo, se nos pagó, incluso nos pagaron 400 libras esterlinas, me pagaron a mí por escribir esta obra. Luego la BBC, la productora de la BBC, se había quedado muy contenta con mi trabajo
y mi buena onda, creo yo, funcionó. Porque yo intentaba hacer el mejor trabajo. Ella veía que yo me sacaba la mugre, ¿no? Y me invitó a participar de una experiencia en Londres, ahora sí, donde nos pagaban pasaje a Londres y nos quedábamos 10 días aprendiendo sobre radioteatro para la BBC. Entonces me pasé 10 días con 10 personas, otras personas de alrededor del mundo, no era el mismo grupo. Nos trajeron a Londres y nos pasamos 10 días aprendiendo sobre eso. Y la diferencia es muy simple. La diferencia es que tienes que trabajar a través de la imaginación de tu espectador, exclusivamente a través de lo que escuchan, no de lo que dicen, o lo que dicen y lo que escuchan, no de lo que ven. Y al mismo tiempo no puedes pasarte la vida describiendo cosas. Oh, veo que tu carro rojo acaba de llegar. A nadie le importa que el carro rojo acaba de llegar. Entonces, nos dieron un ejemplo perfecto. Una obra de teatro, yo la he escuchado una vez, no me acuerdo el nombre, donde unos excombatientes de la Primera Guerra Mundial, destrozados por la guerra, o sea, desfigurados por la guerra, iban a ver, tenían como que una reunión, una cita semanal con prostitutas. ¿Ya? Y es la relación de un hombre que se enamora de una de las prostitutas. Esto es en radio. Se empiezan a enamorar y es escena tras escena del romance entre ellos dos en la absoluta oscuridad, porque ellos iban en la absoluta oscuridad cuando iban a las prostitutas, justamente por lo desfigurado. Y de pronto, en un momento ella le dice, pero quiero conocerte, te amo y te quiero conocer. Y él le dice, no, no, no. Y le escuchas, clic. Y un grito. Y una persona saliendo corriendo. Y una persona llorando. Ya. No hay película que pueda hacerte un efecto especial. No hay obra de teatro que te pueda hacer lo que tú te acabas de imaginar cuando escuchas eso. ¿Cómo era este hombre desfigurado que la mujer que lo amaba no pudo soportarlo? Ya, eso es teatro para radio. Tú tienes que imaginarte lo que acaba de pasar. No importa cuántas cosas le pongas a un actor en efectos especiales o en maquillaje o en lo que sea, nada se va a comparar con lo que tú puedes imaginarte en una obra de teatro para radio. Yo escribí una obra de teatro donde un ciego le enseñaba a ser ciega a su lectora, una persona que le leía. Entonces toda la escena ocurre en una oscuridad completa. Y dije, esta no la puedes hacer en teatro, pues no prende la luz. Y tampoco en cine ni en televisión, funciona en radio. ¿Por qué? Porque eran dos personas chocándose contra los muebles mientras caminaban por una casa. Entonces escuchaban los muebles moviéndose y él le estaba enseñando a ella cómo ser ciega, para que ella entienda lo que significa ser ciego. Bueno, siendo que usted también ha sido educado en lo que es teatro, en maestría, quiero preguntar, a la hora de escribir, como también hay gente que aprende empírico, ¿qué tanto nos apegamos a las reglas y cánones literarios del escribir? Por ejemplo, hay ejemplos como la arma de Chekhov, que dice que hay que eliminar todo lo que sea innecesario en una obra. Mira, depende, o sea, digamos, vamos a irnos desde el teatro, vamos a separar un momento el cine independiente, el cine experimental, Malick, ¿ya? No lo entiendo, no lo puedo explicar, no es mi tipo de cine. Entonces, separemos eso por un ratito, ¿ya? Para irnos a separar cine de teatro, digamos. La mayoría del cine y la mayoría del teatro, ¿no? Las reglas en el teatro hay que aprenderlas. Yo enseño dramaturgia justamente, pero hay que entender más o menos cómo funcionan para que luego, si es que quieres romperlas, sepas que estás rompiendo. Eso es para mí una regla básica. O sea, cualquiera que viene y me dice, ay, se me ocurrió una idea de que le hablen al público, digo, no se te ocurrió a ti, le ocurrió hace 2000 años, se le ocurrió a alguien que hablen al público. O sea, cuando alguien me habla de cosas que como se los hubiera inventado, digo, te falta educación, te falta entender que el metateatro no lo inventaron en los 80s, se inventó mucho antes. Entonces, conocer las reglas sirve, y yo creo que es importante, primero que nada, porque por algo funcionan. Entonces, yo dicto un curso de Dramaturgia 1, donde lo que hacemos es entender el teatro aristotélico, la historia, inicio, nudo, desenlace, lo que dice Chekhov, ¿no? Si presentas una arma en el primer acto, tienes que usarla en el segundo, sino para qué la pusiste, ¿no? O sea, si no creas una pista falsa, estás creando un arma que solamente sirve para, ¿no? Otra regla, por ejemplo, importantísima, y nunca he visto una obra donde no funcione, te la digo, un evento fortuito puede arrancar una obra, pero no terminarla. En otras palabras, alguien se puede morir y de pronto eso hace que se junten, por ejemplo, dos personas que creían que eran la única persona que estaba con ellos y resulta que tenía dos familias. El evento fortuito es la muerte. Lo atropella un carro. Ya.
Eso arranca la obra, arranca la acción. Dime una obra de teatro donde, digamos, está ocurriendo la acción y no sé cuántos, y de pronto cuando hay el mayor problema de todos, ¡pum!, lo echan con un carro y se acabó el problema. O sea, cuando alguien saca una pistola en la última escena y mata al protagonista, es lo peor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque un evento fortuito está solucionando los problemas que tienes como narrador. Un evento fortuito puede arrancar un texto, o una obra de teatro, o una película, pero no puede solucionar el problema. Y hay un montón de gente que soluciona dándole cáncer a los personajes. Yo siempre digo a mis alumnos, no los enfermes, no saques pistolas, no los mates. Porque lo más fácil que puedes hacer es enfermar o matar. O que todo era un sueño. ¿Ah? Y con todo... Esa es la más cliché. Ese es, o sea, no es por nada, pero tú viste esa película con Al Pacino y Keanu Reeves, donde todo era un sueño. Oh, yo me molesto con eso. O sea, porque digo, no me vengas... O sea, yo he invertido, he puesto mi interés en esto que está pasando y de pronto me dices, no, nada valía. ¿Ya? Entonces, ese tipo de... esa solución lo llamamos solución por acotación. O sea, el dramaturgo escribe y entonces muere. Es como que ya. Entonces, ¿para qué me metí en su historia? Entonces, el cine tiene más reglas todavía. ¿Ya? Y es bueno conocerlas, es bueno leerlas, es bueno entenderlas. ¿Por qué? Porque el público tiene expectativas de lo que quiere ver. Hay una cosa que hacemos los dramaturgos y los guionistas, que es, creamos algo para que tú creas que se te ha ocurrido a ti. O sea, yo te creo una trama de tal forma que tú digas, ahora va a pasar esto, uy, si pasa eso va a ser muy interesante. Entonces hay una combinación. Una es irte por el lado de, esto fue completamente inesperado, la solución de un montón de películas, pero por otro lado, ¿por qué funcionan las comedias románticas? Todas terminan exactamente igual. Porque la expectativa que tienes sobre lo que va a pasar también es un placer. Lo interesante es cómo cuentas la historia. Tú sabes que al final van a terminar juntos. Cómo llegan a juntarse, cómo logran separarse a mitad del camino y cómo vuelven a juntarse al final, esa es nuestra labor más interesante. Bueno, usted siempre ha trabajado, bueno, la mayoría de sus trabajos ha sido con su hermano. Quizás podría comentarnos acerca de su relación con él. Sí, Cómo escribir con él. Mi hermano es 12 años mayor que yo, entonces siempre me vio como el chiquito, ¿no? Cuando yo estaba chico era bien chiquito, o sea, él tenía 20 años, yo tenía, 24, yo tenía 12, ¿no? Entonces, cuando yo tenía la maestría, él fue a ver la obra de teatro que yo hice como parte de mi maestría, mi tesis, y vio la obra y me dijo, oye, me ha gustado mucho el trabajo, tengo una película que estoy trabajando hace un tiempo, que se llamaba Silvia en ese momento, y me dijo, me gustaría colaborar contigo, veo que has estudiado cine, le dije sí, y entonces me puse a escribir con él, durante un año y medio escribimos lo que se llamaba Silvia, que luego se convirtió en El Vientre, ¿no? Entonces creo que fue darse cuenta de que yo ya tenía 35 años, o 37 años en ese momento, y que ya yo estaba escribiendo profesionalmente hacía 10 años. Y mi hermano me veía siempre como el chico menor, como él no, pero ya me veía ahora así como un guionista profesional, ¿no? Y fue una linda colaboración, o sea, mucho respeto por parte de los dos. Él, por ejemplo, se dio cuenta de que yo tiendo a hacer diálogos bien lograditos. Le gustan mis diálogos a mi hermano, entonces él me dejaba hacer un poco más los diálogos. Él es muy bueno en estructura, entonces él veía estructura y yo veía diálogos. Y luego esa misma colaboración la tuvimos con No Estamos Solos, luego con Siete Semillas, y luego ya yo he trabajado independientemente, ¿no? Pero, digamos, empezó cuando se dio cuenta de que ya no era un niño, la verdad, ¿no? Y hasta ahora sigue, o sea, no hacemos nada juntos en este momento porque él está en un proyecto, yo estoy en proyectos más cortitos, él está en proyectos más largos, él tiene procesos de un año y medio por una película, lo cual me parece excelente. Las películas son mejores mientras más le dediques el tiempo. Yo por términos de trabajo no puedo dedicarle un año a una película, por un tema de tengo que pagar las cuentas. Okay. Entonces, podríamos comenzar con su primer trabajo, entonces. El Vientre. ¿Ustedes postularon para los fondos de Ibermedia? Sí. ¿Puede comentarnos acerca de ello? Lo interesante fue que, primero que nada trabajamos el guión y la protagonista de... ¿Has visto El Vientre? Sí. La protagonista del Vientre era Claro. Silvia, no la chica, no Mercedes, en la versión original. Era la historia de una mujer que quería tener a
tener un hijo a toda costa y veía la forma de conseguirlo. Y un buen día nos dimos cuenta que en realidad lo que teníamos que contar era la historia de una chica que es raptada por una mujer, ¿no? Para obtener, digamos, un hijo, ¿no? Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso, hubo un cambio absoluto de visión. Porque dijimos, generalmente las películas, del thriller psicológico se cuentan desde el punto de vista de la víctima, no desde el punto de vista del monstruo, por así decirlo, ¿no? Entonces, la experiencia linda con el vientre fue entender eso y hacer un cambio completo del guión. Todo era visto de los ojos de Silvia. Y de pronto convertimos a Silvia en un ser misterioso, del cual solamente podía saber si lo miraba a Mercedes. Y eso cambió muchísimo las cosas. Luego de eso hicimos, te puedo decir, hasta 15 o 16 versiones, ¿no? de retrabajo. Yo tiendo a hacer muchas versiones de mis obras de teatro y de millones, ¿no? Y cuando entró el Fondo Ibermedia teníamos un guión en el cual sentíamos que estaba sólido, ¿no? Por suerte fue considerado y ganó, y luego tuvimos la posibilidad, tienes creo que 2 años después, la posibilidad de poder filmar la película, ¿no? Lo bueno con Daniel es que hemos trabajado prácticamente, incluyendo ensayos con actores. Yo iba a la filmación y de vez en cuando hasta cambiábamos escenas en el momento, en una relación de mucho respeto por parte de los dos, ¿no? Obviamente el guionista en filmación no tiene mucho que hacer, ya el guión está, pero sí hubo mucho respeto. Y como te digo, aprender a escribir un psicópata es interesante, ¿no? Porque tienes que ponerte en la mente de... O sea, por ejemplo, yo sorprendía a mi... Yo tiendo a hacer eso, ¿eh? Tú me das un guión por encargo, todos los guiones que yo he hecho han sido por encargo, y yo hago una escaleta, hago todo esto, pero luego siempre se me ocurre en el camino de la escritura una escena que no tiene nada, que no era parte de la escaleta. ¿Ya? Por ejemplo, en el vientre hay un momento en que están limpiando una cuna y ella le cuenta esta historia de los gatos maceta, unos gatos metidos en botellas, digamos, ¿no? Y lo que le dice es, compórtate o te voy a cortar las piernas. Es lo que le está diciendo a la chica, ¿no? Esa escena no estaba en la escaleta, no estaba en el plan, no estaba en ningún lado. A mí se me ocurrió, ¿no? Otro momento en el cual, por ejemplo, está tocando el vientre y de pronto le dice, ojalá tenga mis ojos. Le dice, y es imposible que tenga sus ojos, ¿no? Pero yo dije, para una psicópata verdadera, sí, podría ser posible que este personaje tenga sus ojos, tenga su color de ojos, ¿no? Eso para mí es una exploración interesante. Bueno, con lo de Ibermedia lo que nos ayudó fue hacerlo. O sea, finalmente, o sea, te dan plata, ¿no? Y el cine peruano, de algo subimos es escasez de fondos, ¿no? Y nos permitió hacer la película a un costo, digamos, reducido, pero se hizo lo mejor posible, ¿no? Y luego también se aplicó a fondos de distribución, se movió todo eso, ¿no? Por suerte ha funcionado muy bien, o sea, estuvo en HBO. Bueno, entonces, podemos continuar con Cine Trabajo, que igual es de género de terror. Uh-huh. No estamos solos. Sí. Esa película también es un tema curioso porque también llegó a estar en la plataforma de Netflix. Uh-huh. Quizá pueda comentar lo que sepa. Bueno, en el caso de No Estamos Solos, fue un productor, se comunicó con nosotros, un distribuidor de cine que quería hacer una película. Le planteamos la historia de No Estamos Solos. Yo escribí el guión, en ese caso ya solo yo. Luego se hicieron un montón de cambios en base a producción, porque cuando presupuestas te das cuenta de que, claro, tú puedes tener 10.000 ideas, pero tienes que basarte un poco. Entonces hubo que hacer algunos cambios un poco más, digamos, directos para poder hacer esa película, ¿no? Y luego, una vez que estuvo en cines, no le fue nada mal. Estuvo en México también, no le fue mal, o sea, tuvo su taquilla, ¿no? Generalmente tienes que tener un agente de ventas. El agente de ventas se encarga de ponerla en otras plataformas, ¿no? Y cobra un 15% de lo que salga. Entonces, cuando Netflix te compra durante 1 año o 2 años, creo que te ponen. Te ponen 2 años y durante 2 años te dan un fijo. Y luego durante 2 años pueden tenerla ahí. Y luego, cuando vence el contrato deciden si quieren seguir o no, dependiendo de la cantidad de hits que ha tenido la película. Obviamente, mantenerte en Netflix no es fácil. ¿Por qué? Porque son miles de películas y series y sale una serie nueva cada 2 días, ¿no? Entonces, fue interesante porque yo podía por fin mostrarle mi chamba a mis amigos de la universidad. Les decía, oye, entren a Netflix y vean mi película, ¿no? Versus El Vientre, que tienes que mandarle el DVD, porque no, así nomás no podían, digamos, verla, ¿no? Entonces, para mí fue una excelente forma de poder, digamos, que mi trabajo se pueda ver, ¿no? Bueno, ha sido entonces también un trabajo de encargo. Pero Sí, también... yo te digo, Ya. yo el cine
todas las películas que yo he hecho han sido, yo he sido contratado para escribirlas. A mí cuando se me ocurre una idea nueva se me ocurre en teatro. Entonces mis obras de teatro, he hecho obras de teatro por encargo, pero mis obras de teatro yo me demoro 2 o 3 años por obra, porque es lo que yo quiero contar en ese momento. Cuando me llaman para una película de cine, yo lo que hago es poner en práctica todo lo que he aprendido con los 22 años que llevo haciendo esto, y lo hago lo mejor posible, y siento que funciona. Yo me siento orgulloso de mis guiones y siento que funcionan, pero no es la historia que yo tengo la necesidad absoluta de contar. O sea, yo vengo obsesionado con la corrupción de nuestro país y cómo la corrupción está metida en nuestro ADN prácticamente ya. O sea, está tan inmiscuida en nuestro sistema que no lo puedes separar ya. Esa es mi obsesión. No hay ninguna película al respecto, pero sí tengo una obra de teatro que se llama Hijos de la República, que se estrena el próximo año, que trata sobre eso. Y vengo obsesionado con eso hace 2 años. Llevo 2 años y medio escribiendo esa obra, ¿no? Entonces, perdón un segundito. Entonces, todas mis películas han sido por encargo. Incluso con Navidad en Verano que hice con Ricardo, ¿no? Él me llamó con una idea, me dio 4 páginas escritas y me dijo, quiero hacer esta historia. Y luego yo convertí esas 4 páginas en 20, esas 20 en 40, esas 40 en un guión, ¿no? Esa fue la relación con Rayo en la botella. Uh-huh. Y, por ejemplo, ¿cómo fue la relación con Siete Semillas, que es una adaptación de un libro? A ver, en Siete Semillas, primero que nada, los productores, que es Minute Full Entertainment, mi hermano con David, ¿no? Yo lo conozco a David muchos años, ¿no? Ellos no me contrataron a mí, ellos contrataron a Fernando Castells, un gran guionista, el escritor de El hijo de la novia, ¿no? Y él hizo un guión. Él hizo un contrato, hizo un guión, hizo un excelente guión, pero había un tema un poco no peruano, porque él es argentino, y sentían que faltaba de alguna forma localizarlo un poco más en nuestro imaginario, ¿no? Y me mandaron el guión, yo lo leí y yo mandé notas, unas 5, 6, 7 páginas de notas, donde sentía que había que no solamente hacer la cuestión peruana, sino había que relacionarnos con el personaje principal de otra forma, ¿no? Me leí el libro de nuevo, yo lo había leído ya un tiempo antes, leí el libro de nuevo y luego leí el guión, y lo que dije es que quería concentrarme un poco más en la relación familiar del personaje principal, la relación con su hermano, con su esposa, y que quería ver un poco lo que se llama el viaje del héroe, ¿no? El viaje del héroe famoso de ¿cómo se llama? Lucas Spielberg. Lo usó él, pero no es de él, claro. claro. Pero no es de él, es de... El héroe de las 1000 caras. Ese mismo, sí. Volk. No lo tengo ahorita. Vogel. Ya, Vogel es el autor de Las 1000 caras, el viaje del héroe. Hicimos una estructura de viaje del héroe y nos dimos cuenta en dónde faltaban pedazos del viaje del héroe, ¿no? Y entonces yo reescribí el guión con absoluto respeto, pero al mismo tiempo en cine es así. O sea, tachaba escenas y ponía otras, así de simple, ¿no? Las escenas con el maestro las había escrito, es un capo, Fernando, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, las localizaba en otros momentos, las localizaba en otros lados. Había una escena que estaba linda, pero que yo sentía que faltaba apoyarla con algo, entonces los ponía a plantar en el jardín o cargando pesas en un momento, ¿no? Y me gustaba la idea de que la pesa fuera cada vez más pesada, ¿no? Entonces empezamos a trabajar eso, pero ahí, por ejemplo, tuve muy poco tiempo, tuve un mes, porque ya estaban en preproducción y no podía cambiar locaciones porque ya tenían locaciones, ¿no? Entonces eso fue un poco una locura. ¿No? Pero sí, la experiencia fue justamente retrabajar el guión de otra persona con respeto al guión, pero al mismo tiempo con absoluta carta blanca también, ¿no? Entonces ya podemos hablar sobre próximos proyectos. Quizá primero hablemos los primeros proyectos audiovisuales. Bueno, el que tengo en este momento es Rómulo y Julita, que es digamos, tomamos la base de Romeo y Julieta, obviamente, y la pusimos en el mundo de las mototaxis, ¿no? Entonces son los capullitos contra los monitores peleándose en un pueblo y se enamoran Rómulo y Julita, ¿no? Y es una comedia romántica. Si tú eliminas ciertos elementos trágicos de Romeo y Julieta, es una comedia romántica. Entonces ha sido bonito justamente hacer esta experiencia porque hemos tomado elementos shakespearianos y hemos puesto un montón de lo que llaman easter eggs, ¿no? Hay como pedacitos de que tú dices, oye, esto es Shakespeare, ¿no?
man, ya han agarrado pedacitos de Shakespeare y los han puesto metidos en esta trama, ¿no? Entonces hemos creado una comedia romántica en base a eso, ¿no? Eh, esto viene con mi sobrino, con quien hicimos una serie que se llama Ah Zombies. Mi sobrino es el hijo de mi hermano Daniel, el mismo también ha crecido como es su primera película, el largometraje. Pero con él hicimos la serie Ah Zombies, que te puedo contar un poquito de eso, ¿no? Ah Zombies empezó como una serie web hecha con los chicos de La Pepa, que es un grupo de... es su productora de medios. Hicimos con ellos y luego le gustó mucho a la gente de Studio Plus, los que son es una subsidiaria de Canal Plus en Francia, y ellos nos compraron la serie y la reescribimos. Ahora en lugar de 5 episodios perdón, 10 episodios de 3 minutos cada uno, hicimos 10 episodios de 10 minutos cada uno, y entonces ampliamos todo con un presupuesto más grande y se hizo a Zombies como serie, ¿no? Y está en plataforma, pero está en plataforma en Europa, no se puede ver en el Perú por un tema de IPs, no se puede ver en el Perú, pero se hizo en grande, ¿no? Y esos conceptos que tiene mi sobrino a mí me encantan. O sea, él como yo soy, bueno, es mi ahijado, le llevo 12 años también, pero siempre lo he visto como, o sea, siempre lo veía yo como un niño. Me ha pasado lo mismo, ¿no? Y ahora es mi jefe. O sea, él me llama en proyectos como mi jefe y yo acepto como guionista y trabajo para él, ¿no? Tiene conceptos como esos, como decir, ¿qué pasa si pones zombies en Lima y nadie se da cuenta que son zombies? ¿Qué pasa si transportas Romeo y Julieta al mundo de los mototaxis? Entonces estoy esperando que venga el siguiente proyecto con ellos, porque me encanta trabajar. Aparte que les llevo como 15 años a todos, entonces me gusta trabajar con estos chicos jóvenes, ¿no? Que tienen ideas muy bacanas. Bueno, creo que no omitiríamos lo del vientre 2, ¿no? Porque... Ah, sí, no, porque no sé, que yo sepa, no, o sea, no tengo ningún proyecto para esa película. Entonces creo que estaremos concluyendo la entrevista. Perfecto. Muchas gracias.